Bien, a continuación quiero presentar, en primer lugar, el lugar de donde viene el exponente que va a dar la próxima charla, que es de la Universidad Politécnica de Madrid. Personalmente he participado, junto con el ingeniero Armentano, en grupos de trabajo en Francia. Nos llamó la atención en algún momento que se hacía mención de un grupo español, precisamente en Francia había propaganda sobre las especializaciones y áreas de conocimiento de distintas ingenierías de la Universidad Politécnica de Madrid. Una cosa que no es frecuente en un país galo. A continuación, entonces, el ingeniero José Miguel Atienza va a ser presentado. Tengo que acomodar un poco los papeles porque se ocupó de tachar las numerosas cosas con las cuales yo quería presentarlo, así que bueno, va a ser un resumen. El profesor José Miguel Atienza es un doctor, profesor titular del Departamento de Ciencias de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el 2006 es profesor adjunto y director de la Escuela de Caminos de Ingenieros Civiles, responsable de la titulación de Ingenieros de Materiales y director del Grupo de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica sobre la enseñanza de Ciencias de Materiales. Muchísimas gracias por estar con nosotros después de tan largo viaje. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer pues tanto a la Universidad Tecnológica Nacional como a la rama estudiantil de la IEEE y sobre todo, pues como siempre, a Edmundo y a Ricardo. Ellos saben perfectamente que para mí es un placer venir siempre a Argentina y desde luego es un honor estar hoy aquí con vosotros y poderos contar las cosas que nosotros hacemos allá en Madrid. Yo hoy os voy a poner un par de ejemplos de los retos a los que nos enfrentamos, la gente que nos dedicamos a los materiales, a la ingeniería de materiales, cuando miramos a nuestro sistema cardiovascular. Veréis, como decía Edmundo, yo soy profesor de la Universidad Politécnica del Departamento de Ciencia de Materiales y básicamente lo que yo me dedico es a romper materiales, a estudiar su comportamiento mecánico. Yo soy ingeniero civil, lo que pasa es que en vez de estar haciendo puentes y ferrocarriles, pues hace 10 años que trabajo con médicos. Esto es importante y lo digo por una razón. Cuando alguien nos hable sobre un determinado tema, siempre, para interpretar correctamente sus palabras, debéis pensar desde qué perspectiva os está hablando. Yo hoy os voy a hablar del sistema cardiovascular y, bueno, he de decir que sé muy poquito de biología y no sé nada de medicina. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es que si hay médicos en la sala, tengo que pedir perdón porque seguro que voy a cometer algún error. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que os deis cuenta de eso porque yo, cuando miro el sistema cardiovascular, no veo exactamente lo mismo que están viendo los médicos. Yo veo algo mucho más parecido a eso. ¿Vale? Bueno, pues son un conjunto de tuberías y de válvulas que se encargan de transmitir al resto de nuestro cuerpo aquello que nuestro corazón lanza a pulsos. Diréis, ¿el sistema cardiovascular es mucho más que eso? Pues claro que sí, es mucho más que eso, pero también es eso. Y que eso funcione bien, créeme que es muy importante, que eso funcione bien desde el punto de vista mecánico, es muy importante para nuestro sistema cardiovascular. Con esto también os quiero transmitir unas pocas ideas. De verdad que lo que yo cuento no es nada importante, me importa más que os quedéis con las ideas. Los problemas médicos son muy complejos y solo los médicos los pueden solucionar. Lo que los ingenieros podemos hacer es ayudarles a entender parte de los problemas y dotarlos de herramientas para resolverlos. Si somos capaces de aceptar eso, que a los ingenieros a veces nos cuesta, si somos capaces de aceptar eso, de verdad que podemos serles muy útiles. Y desde luego, si queremos hacerlo también, tenemos que hacer un esfuerzo por ambas partes. Porque como veis ahí, a veces estamos mirando lo mismo y vemos cosas muy diferentes. Bueno, pues hoy vamos a mirar desde mi perspectiva, ¿vale?, a dos partes de nuestro sistema cardiovascular. A las arterias coronarias, que son las arterias que rodean nuestro corazón y de alguna forma le dan vida, al menos eso me han dicho, ¿vale? Y la válvula aórtica, la válvula desde la que el corazón envía la sangre a la aorta humana. Fijaos que válvulas tenéis en muchos dispositivos mecánicos, desde un coche hasta cualquier cosa que tengáis por vuestra casa. Y si alguna vez habéis pensado, las válvulas las diseñamos porque aguantan una serie de ciclos y los materiales están sometidos a fatiga. Yo no sé si habéis pensado cuántos ciclos tiene que aguantar nuestra válvula cardíaca a lo largo de la vida de una persona. Es una cuenta muy sencilla, luego la hacemos. ¿Vale? Pero impresiona bastante. Impresiona bastante cómo hay un dispositivo mecánico en nuestro cuerpo que es capaz de aguantar tanto. Bueno, me meto ya con las arterias coronarias. Voy a intentar
transmitiros la importancia de su comportamiento mecánico, cómo estudiamos ese comportamiento mecánico, en qué cosas podemos ayudar a los médicos y sobre todo cuáles son los retos que las personas que trabajamos en materiales tenemos en ese campo. Bueno, fijaos, mi padre es hipertenso. Desde toda mi vida he tenido tensiómetros en mi casa y hace muy pocos años me di cuenta que lo que los tensiómetros hacían efectivamente era medir la presión interior a la que estaban sometidos nuestros tubitos, esos tubitos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Bueno, pues si además con ecógrafos o con lo que sea somos capaces de medir cuánto aumenta su diámetro, lo que tenemos es algo parecido a eso, de una forma muy simplificada. Yo sé que los médicos me dirán que no es exactamente eso, pero bueno, cuánto se abre nuestra arteria, el diámetro de nuestra arteria durante el sístole y cómo se cierra con la diástole. Ese es el ciclo del rulo presión-diámetro de una arteria. Bueno, pues los médicos saben que la forma de esa curva que veis ahí, es fundamental para nuestro sistema cardiovascular. Fundamental. ¿Por qué? Evidentemente es importante que no se rompa la arteria, está claro, pero además fijaos, nuestra sangre sale a pulsos del corazón y nosotros no funcionamos a pulsos, no funcionamos a borbotones, sino que la sangre tiene que llegar en un régimen estacionario a nuestros órganos. ¿Cómo conseguimos eso? Pues nuestra arteria se va a abrir muchísimo durante el movimiento sístole-diástole. Y no solo eso, fijaos que forma una curva, no vuelve por el mismo sitio. Tiene un comportamiento viscoso, tiene una histéresis. ¿Qué hacemos con eso? Amortiguar esos pulsos y que nuestro cuerpo no funcione a borbotones como sale la sangre de nuestro corazón. Bueno, yo no sé si hay ingenieros mecánicos en la sala, pero las cosas que he estado diciendo son conceptos mecánicos. He dicho que las arterias no tienen que romper, su resistencia tiene que ser suficiente. He dicho que se tienen que abrir mucho, hablo de la flexibilidad, de la rigidez de las arterias. Y he dicho además que no tienen que volver por el mismo camino, tiene que haber algo ahí que amortigue la energía. He hablado de un material que es viscoso. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Eso que veis ahí, que es tan importante para nuestro cuerpo, en el fondo es el reflejo del comportamiento mecánico de un material, que es la pared arterial. Por eso tiene sentido que nosotros ayudemos a entender ese comportamiento. Y además, desde el punto de vista de alguien que se dedica a los materiales, os tengo que confesar algo. No sabemos hacer materiales tan buenos. Antes lo decía Edmundo, tenemos materiales que sustituyen a nuestras arterias. Habéis oído hablar del dacron, habéis oído hablar del teflón expandido. Sí, son carísimos, pero no son capaces de reproducir eso que aparentemente es tan sencillo. Luego, a la gente que nos dedicamos a los materiales, desde luego es un reto. Es decir, no somos capaces ahora artificialmente de hacer algo así. Bueno, vamos a estudiar el comportamiento mecánico. Luego, lo primero es ¿qué esfuerzos mecánicos va a soportar la arteria? Las arterias en nuestro cuerpo están estiradas, eso es lo primero. Cuando un médico las corta se encogen, ellos lo saben. Pero además, y esto es lo más importante, están sometidos a una presión interior. A una presión interior que es diferente. Las arterias en las venas, eso debéis pensarlo también. Las arterias están en 80, 120 milímetros de mercurio, si sois hipertensos algo más. En las venas es mucho más pequeña, porque lo que hace es devolver la sangre al corazón, no tiene que impulsarlas. ¿Vale? Bueno, esto tiene su importancia, porque fijaos, cuando hay un bypass, a veces sustituimos una arteria coronaria por una vena. Su diámetro es parecido, pero no son iguales. Estamos sustituyendo una arteria que normalmente trabaja ahí por una vena que trabaja a una presión mucho más baja. Luego estamos metiendo a un material que no está acostumbrado a trabajar a esa presión. Luego es importante. Ese es el funcionamiento habitual. Ahora, fijaos, cuando se hace una angioplastia, que realmente consiste en meter un pequeño glóbulo en una coronaria que está obstruida y abrirla, estamos sacando la arteria fuera completamente de ese comportamiento fisiológico. El médico está metiendo presiones, para que os hagáis una idea, del orden de 10 atmósferas ahí dentro. Eso es más de 100 veces superior a lo que la arteria está aguantando. Luego, hay que conocer bien el comportamiento de las arterias, porque a lo mejor un médico la rompe cuando lo está intentando abrir. ¿Vale? Luego, tiene sentido esto de estudiar su comportamiento mecánico. ¿De qué depende ese comportamiento mecánico? Pues antes lo ha dicho Edmundo. Básicamente, sin meternos en muchos líos, nuestras arterias están formadas de músculo liso, del cual no voy a hablar, pero sobre todo de elastina y de colágeno. La elastina, ¿qué va a hacer? La elastina le va a dar el comportamiento elástico. Cuanta más elastina tenga nuestra arteria, más flexible va a ser. ¿Qué le va a dar el colágeno? El comportamiento más resistente, si queréis, el comportamiento más rígido. Cuanto más colágeno tenga nuestra arteria, más rígida va a ser. ¿Vale? Esas son las claves del comportamiento, porque desde luego lo que debéis pensar, que tenemos, digamos, estamos muy bien hechos.
No todas las arterias se comportan igual. Las arterias que están cerca del corazón son las encargadas de amortiguar esos fluxos. Luego deben ser mucho más flexibles, tienen más elasticidad. Según nos vamos alejando del corazón, ya no hace falta tanta flexibilidad, tienen más colágeno. Luego, ojo si estamos, por ejemplo, lo que hacemos en el bypass, sustituyendo unas arterias por otras. A lo mejor el diámetro es el mismo, pero la composición no. Su comportamiento a lo mejor no es el mismo. ¿Vale? Eso es importante. Bueno, en ingeniería, a nosotros nos gustan los materiales lineales, homogéneos, que trabajan en pequeñas deformaciones, que son isótropos iguales, tienen un comportamiento igual en todas las direcciones, que no dependen del tiempo. Resultado, la arteria es todo lo contrario. ¿Vale? Eso quiere decir que es un material, si queréis, de locos, para aquellos que nos dedicamos al comportamiento mecánico de los materiales. También es un material fascinante, ¿vale? Por eso nos cuesta tanto reproducirlo. Bueno, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el caso que os voy a contar hoy, es tratar de ayudar a los médicos a entender cómo se comportan las coronarias y aquellos o aquellas arterias que sustituyen a las coronarias, para ver de dónde vienen los problemas, si se parecen, si no se parecen, si podemos ayudarles a elegir esas arterias. ¿Cómo estudiamos eso? Bueno, pues aquí veis, en este trabajo en concreto, pues por ejemplo, estudiamos varias arterias coronarias humanas y las comparamos con las que las pueden sustituir, pues por ejemplo, las venas ajenas o las arterias radiales y mamarias. Y estudiamos su comportamiento mecánico. ¿Cómo? Pues fijaos, hoy os van a mostrar muchos ensayos in vivo. Medir la presión y la deformación de esas arterias in vivo, esos ciclos, rulos, presión, diámetro, que ofrecen una información muy importante. Sobre todo porque se la hacen a las personas que todavía están vivas, a una población muy grande y bajo circunstancias muy diferentes. Ahora, para aquellos que nos enfrentamos a los materiales, nos gusta más bien hacer los ensayos in vitro. ¿Por qué?